Recording in progress. Muy bien, estimada secretaria, la cuenta. Presidente, se han recibido 5 oficios del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones que se refieren a las siguientes materias. Plan de contingencia para cubrir la ruta cordillera Quillón-Puerto Chacabuco ante la avería de la barcaza destinada a ese tramo. Fecha estimada para iniciar las operaciones de la barcaza Tehuelche. Estado de pago de los subsidios para las zonas aisladas. Posible actualización del polinomio tarifario para la regulación del Gran Valparaíso, zona geográfica de operación de la empresa Ñandú Tour S.A., como también la conformación de una mesa de trabajo intersectorial con diferentes carteras ministeriales. Adopción de medidas de pronta solución a la conectividad de las comunas de Porvenir, Primavera y Timauquel en Tierra del Fuego y respecto al alza indiscriminada de las tarifas. Estado de ejecución del contrato para el otorgamiento de subsidio a la prestación del servicio de transporte de pasajeros y su carga en zonas aisladas, modalidad marítimo, tramo Niebla-Corral. Resultados de la fiscalización al cumplimiento de las normas que regulan la transparencia activa respecto de la ejecución del subsidio nacional del transporte público. Asimismo, se han recibido 2 oficios del subsecretario de Telecomunicaciones subrogante, señor Marcelo Rute, mediante los cuales se refiere a las siguientes materias. Estado de avance del concurso para la implementación de la red 5G en 366 localidades rurales y las contraprestaciones que considera el despliegue de esa infraestructura para otorgar garantías de la calidad del servicio y de conectividad, y situación que afectaría a los clientes de la empresa Claro Chile de la región de Magallanes y la Antártica chilena al momento de solicitar el término de sus contratos. En él se señala que, entre otros antecedentes que se corroboró, dicha empresa ha cumplido con los procedimientos de término de contrato tanto para los servicios fijos como móviles. También hay 2 comunicaciones, la primera de la agrupación Unidos por Tecnología Responsable, mediante la cual comparten información relacionada al daño provocado por las radiaciones no ionizantes. Y el segundo de la directora ejecutiva de la Alianza IN Chile, señora Marcela Sabat, mediante la cual solicita presentar ante la Comisión su posición respecto al borrador del reglamento de la ley número 21.533 sobre empresas de aplicaciones de transportes. Muy bien, muchas gracias. Senadora, ¿algo respecto a la cuenta? ¿No? En relación a la tabla de hoy día, bueno, y junto con saludar a quien nos acompaña presencialmente, que es nuestro subsecretario de Transporte y Telecomunicaciones, la tabla que hoy día nos convoca tiene como primer punto continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional originado en moción de los honorables senadores Castro, Órdenes, Kusanovich, Latorre y Van Rysselberghe, que modifica el decreto con fuerza de ley 458 del año 1976 del MIMPU y que aprueba la ley que aprueba una nueva ley general de urbanismo y construcciones en materia de instalación de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones en zonas rurales. A este punto han sido invitados para compartirnos su opinión el gobernador de Magallanes y la Antártica chilena, señor Jorge Flies, y el presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, el señor Hernán de Solminiac, que entiendo están conectados. Perfecto, y don Hernán de Solminiac está conectado. Eduardo Custodia, ¿y él está conectado? Se está conectando. Perfecto. Y aparte de él, perfecto. Entonces, teniendo al gobernador de Magallanes conectado y estando en conexión, en proceso de conexión, nuestro otro invitado, le vamos a dar la palabra entonces al gobernador de Magallanes. Si es que está conectado, no lo vemos acá. ¿Está por ahí? ¿No? Vamos a esperar entonces que se conecten nuestros invitados para poder escucharlo.
Perfecto, la Secretaría nos indica que en relación al punto, nuestro subsecretario también tiene una presentación, así que le damos a la palabra a nuestro subsecretario. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Si proyectamos. La presentación es bien breve, bien sencilla. Básicamente es rendir cuenta de lo que hemos estado trabajando en este proyecto de ley. Eh, Recordar que que este proyecto se origina luego de una serie de conversaciones con el senador Juan Luis Castro, ¿ya? Dada la inquietud que él recibía de parte de habitantes del territorio al cual él representa. eh, y por lo tanto el Ejecutivo comparte la necesidad de hacer una modificación a la ley de Torres, y desde ese punto de vista lo que buscamos es que esta modificación eh, sea un correcto equilibrio entre el respeto a las personas, que es lo que no está sucediendo en la práctica, ¿no? Pero también el fomento a la digitalización de la sociedad. Eh, hay una cifra que seguramente debe haberle transmitido, no sé si Chile Telco o la IDICAM, y es que en Chile hay alrededor de 10.500 torres de antena, de las cuales aproximadamente 9.500 fueron instaladas antes de que se dictara la ley de torres hace una década. Vale decir, la ley de torres significó un freno a la instalación de torres, lo cual era el objetivo que se buscaba. Eso no es negativo en sí, ¿ya? Pero hoy día cuando necesitamos densificar la cantidad de antenas, sí se puede convertir rápidamente en una traba a la inversión en telecomunicaciones, y por lo tanto esta posición que hoy día tiene Chile de liderazgo en materia de telecomunicaciones se podría ir comprometiendo. Por lo tanto, nos parece que es necesario buscar un equilibrio entre el respeto y respeto a las personas, y que no se haga esta discriminación absolutamente arbitraria entre quienes viven en zonas rurales respecto a quienes viven en zonas urbanas, ¿ya? Y al mismo tiempo generar condiciones de certeza jurídica para que las empresas sigan invirtiendo en este tipo de infraestructura, ¿ya? Desde ese punto de vista, lo que visualizamos es que la ley de Torres en la actualidad, en su redacción actual, genera una carga a las empresas en materia de participación ciudadana, ¿ya? En materia de las formas de comunicación de la intención de instalar estas infraestructuras que van a ser soporte para las antenas. Y también genera ciertas incertidumbres porque el proceso autorizatorio a nosotros nos parece que el principio básico del proyecto de ley, que es eliminar la diferencia entre lo urbano y lo rural, es el correcto. Nos parece que de toda lógica que ningún habitante que se haya ido a vivir al campo o que haya vivido toda su vida en el campo, el día de mañana le aparezca una torre en la ventana, eso no debería suceder, o al menos no sin aviso y sin consentimiento. ¿Bien? Y por lo tanto, apoyando eso, nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio de Vivienda, ¿ya? Eh, en algunas indicaciones que pretendemos presentar cuando se abra el periodo para ello, ¿ya? Que lo que van a buscar es, por una parte, regular los plazos que tienen las distintas instancias administrativas que concurren en una autorización, ¿ya? Y por otro lado, cambiar las formas de notificación, ¿no? Porque una de las quejas que escuchamos con el senador Castro de habitantes de Coltauco y de San Vicente de Aguatagua era que se publica en un diario regional, ¿ya? El regional en el caso de la región de O'Higgins, este diario tiene circulación en Rancagua y en un par de ciudades más, y por lo tanto ningún habitante ni de Coltauco ni de San Vicente de Aguatagua se entera de la publicación, y por lo tanto no se cumple el objetivo de la norma. Por otro lado, las notificaciones se envían mediante correo certificado, y el medio de verificación no es que la persona haya recibido la notificación, sino el número de envío que entrega Correos de Chile, ¿ya? Por lo tanto, tampoco se cumple con el objetivo de que las personas eventualmente afectadas por la instalación de esta infraestructura se enteren previo a su instalación.
En la práctica ya está sucediendo y nos ha tocado ir a varios lugares, a Coltauco, a Nancagua y a otros lugares de la sexta donde ha sido más visible esto, es que los pobladores, una vez que ven que se empieza a trabajar en las obras, se dan por enterados y se oponen. Y cuando se oponen ya con la rabia de no haber sido considerados previamente. Por lo tanto, nos parece que es necesario cambiar el procedimiento de notificación. Nuestra propuesta es muy sencilla, es que la notificación se haga mediante un cartel de estas gigantografías instaladas en el propio predio en el cual se pretende instalar la torre, y que esto tenga una instalación previa de al menos 30 días respecto al inicio de las obras, de modo que quienes viven en el sector se enteren con esta anticipación de que se va a hacer un trabajo de esta naturaleza y por lo tanto pueden ejercer su derecho a oponerse, ¿ya? Como contraposición a ello y pensando en que esto no signifique frenar aún más la inversión en este tipo de infraestructura, está también la intención de que los plazos de las distintas etapas estén regulados, de modo que opere un silencio administrativo en caso de que el órgano administrativo que tendría que proceder a la autorización no lo hagan en el tiempo requerido. ¿Bien? ¿Podemos ver la próxima, por favor? Solo a modo de experiencia comparada, de lo que pudimos averiguar de los lugares en los cuales estuvimos investigando, no tenemos casos relevantes en los cuales se haga una distinción entre un sector urbano y un sector rural. En eso nuestra regulación es bien atípica, ¿ya? Por lo tanto, nos parece que eliminar la distinción va en la línea de lo que corresponde hacer, ¿ya? No vemos ningún inconveniente, todo lo contrario, creemos que estamos donde debemos estar, digamos. Tenemos que tener esta discusión para aprobar prontamente esto, con estas consideraciones que les mencionaba recién. Damos la última, por favor. ¿Ya? Y por nuestra parte, ¿qué hemos estado haciendo? Bueno, por una parte tenemos un estudio ya de la OMS que lo compartió la Superintendencia de Salud, la Secretaría de Salud Pública, en la cual efectivamente no existe evidencia científica acerca de los daños que las tecnologías 4G o 5G podrían generar en la población, ¿ya? Y por otro lado, tenemos esta mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para acordar las indicaciones que queremos presentar como ejecutivo. En esa página estamos hoy día y a su disposición por cualquier duda que pudieran tener. Muchas gracias, subsecretario. Desde ya creo igual la percepción que he tenido durante la discusión de este proyecto es que como comisión compartimos el espíritu de lograr un proyecto que logre equilibrar el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones con la debida protección de la salud pública y por tanto el periodo de indicaciones esperemos que esté alineado como usted lo proyectaba a ese espíritu de la norma. ¿Tenemos ahora? ¿Está? Ah, perfecto. Me indica la secretaria que estaría el ex diputado Juan Carlos Latorre en representación del Colegio de Ingenieros ya conectado. ¿Es así, estimado Juan Carlos? Estamos esperando se logre conectar. Ahí estoy conectado. Ahí ¿Se me está. escucha? ¿Se le escucha? ¿No se le ve? Ahí sí. Todavía lo escuchamos, pero no lo vemos. Ah, tiene que bajarla acá. Lamentablemente estoy comunicado por teléfono. No Ahí tengo está, mucha- ahí se ve. Muy bien. Mira, Lo en escuchamos, primer estimado. lugar, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de parte de la comisión. Señalarles que como vicepresidente del Colegio de Ingenieros me corresponde la coordinación de las comisiones técnicas y por eso se me pidió que pudiera participar al menos introduciendo a la Comisión de Telecomunicaciones de nuestro colegio que preside el ingeniero Eduardo Costoya, que no sé si está conectado en este momento, la verdad que no lo alcanzo a observar. Patricia, ¿usted sabe si está conectado Eduardo Costoya? No está conectado, me dicen acá. Estoy conectado. ¿Aló? Ah, Estoy está conectado. hemos tenido un problema de conexión, tanto el Juan Carlos Latorre como Ítalo Macei. Yo también, un técnico de ustedes nos ayudó
y está. Y en este momento ya se conectó Juan Carlos Latorre. Faltaría Ítalo Macei, que está comunicándose con el técnico de ustedes para poder entrar. Hay un problema de idioma y no funcionaba. No hay problema. En todo caso, Eduardo, ¿tú estás en condiciones de hacer la presentación? Sí, yo estoy en condiciones de hacer la presentación, pero prefiero que esté Ítalo Macei. De hecho, yo puedo empezar la presentación porque la primera parte la hago yo y la segunda Ítalo Macei. Sugeriría eso, estimado Eduardo. Parte Ya. la presentación usted y cuando termine su parte, vemos si está Ítalo o no y vemos qué hacemos. Tengo que Bien, tranquilizarme. oye, si le parece, rápidamente para introducir solamente a Eduardo Costoya, él es el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones de nuestro colegio. Las comisiones técnicas obviamente abordan en su trabajo habitual el análisis de las distintas políticas públicas. En este caso estamos muy honrados de que se nos haya pedido una opinión al respecto. Es una opinión no oficial del colegio, pero sí representa el pensamiento de una comisión técnica. Y en esos términos es que yo quisiera que ustedes conozcan no solamente esta opinión que va a entregar esta comisión, sino que además señalarles que estamos como colegio disponibles para colaborar con la Cámara y el Senado en el análisis de todos estos temas en los cuales una opinión como colegio pudiera ser interesante. Agradeciendo una vez más la invitación, yo dejaría a Eduardo Costoya para que inicie la presentación y ojalá que prontamente se pueda conectar también Ítalo Macei. Muchas gracias y un saludo a todos los presentes en esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Don Eduardo, tiene la palabra. Si me permiten compartir pantalla. Me dicen acá que tiene la autorización. Ya. Ok, déjenme. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Perdón, pero... Ok, bien. Vamos, si ustedes me lo permiten, quisiera hacer una pequeña introducción de aproximadamente unos 5 minutos en el cual explicar las bases técnicas de lo que vamos a conversar de manera que tengamos un idioma común. ¿Me lo permiten? Por supuesto. Ya, perfecto. Ya. La pregunta es, ¿por qué se necesitan tantas radioestaciones celulares urbanas para cubrir metros cuadrados y unas pocas en rural para cubrir kilómetros cuadrados? En el centro de la ciudad tenemos 3 a 4 por cuadra, en el centro periférico tenemos 1 a 2, en un barrio poco denso 300 a 400 metros y en el campo 10 kilómetros. Esto ya de manera les indica que hay diferencias notables entre las dos. Veamos el caso Santiago. Vean la densidad de lo que es el centro de Santiago. Ya son unas 4 por 4 cuadras. Y tenemos ahí la señal propagándose entre medio de todas estas estructuras. Y se podría pensar que es necesario tener tantas estaciones para poder compensar esa estructura. Y la realidad no es realmente así. La realidad es otra que la voy a explicar por qué hay que poner tantas estaciones. Se lo digo porque en el caso de el COSOC, del subtel que yo pertenezco, preguntaron por qué hay una tan irreflexivo aumento de estaciones celulares o antenas, como se le llama, y realmente la respuesta se la voy a dar en un momentito más. Pero esto es lo que hay, según Subtel, la antena en 100 por 100 metros. Antena una cada 100 metros. 4 a 3 antenas en una cuadra. En el caso de la periferia del centro, tenemos 1 o 2 antenas cada 100 por 100 metros. Y en el caso de un barrio, como un barrio residencial, departamental Macul, tenemos 1 cada 300 o 400 metros. Y cuando vamos a rural, por ejemplo, en una zona oeste Parral, tenemos 1 cada 10 kilómetros.
esto ya nos está diciendo que tenemos diferencias notables. Y ese es el ambiente que vemos, tan diferente de la ciudad. No hay torres, no hay estructura, etcétera. Es otro el ambiente de propagación. ¿Mm? Las condiciones de telefonía celular son diferentes, esencialmente. Y el responsable está acá, el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico que no lo determina Subtel, ni lo determinan las regulaciones, lo determinan instancias internacionales. Es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a la cual este mes va personal de Subtel, y se deciden ahí cuáles son las bandas de frecuencia que son necesarias para hacer el celular. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces necesitamos más espectro o menos espectro? Cuando en el año por allá, hace unos 30 años, lo único que teníamos nosotros era voz. Imaginen esto, que son cada una de estas por un color antenas diferentes. Y una antena sería absolutamente normal para poder cruzar la voz, porque tiene muy poca información. Cuando empieza a entrar más información, por ejemplo, voz más mensajes, imágenes que ya tienen más peso en bits, después video que tiene muchísimo más peso en bits, después juego, ¿no? Crece en forma absolutamente la información. Y sucede lo que ustedes ven acá. Si se representa la frecuencia de la estación por esta raya, le aparecen en torno nuevas frecuencias, lo que implica de que hay que espaciar más. Por lo tanto, caben menos antenas en un trozo, por llamarlo así, de espectro. ¿Mm? ¿Cómo se desarrolla la tecnología celular? Supongamos que tenemos un pueblo, una ciudad pequeña, un pueblo, y queremos darle celular. Partimos con una estación base, partimos con una estación base donde está el puntero y comienza a cargar información, y empezamos a ocupar una banda de frecuencia, dos bandas de frecuencia, tres bandas de frecuencia, y se nos agotó el espectro. Y no hay que olvidarse una cosa, que las ciudades crecen primero por espacio, pero eso es lo menos. Después crecen por densidad, más personas. Pero lo que más crece es lo que les mostré antes, la cantidad de información que crece cada vez más. Es normal en el metro ver muchas personas viendo películas o chateando con imágenes. ¿Qué es lo que hay que hacer? En el momento de que hay más necesidad de información, hay que poner otra antena para poder repetir nuevamente el espectro y colocarla en un lugar que nos interfiera con la primera. Y así vamos llenando. Pero eso en la parte rural es un poco diferente. La otra cosa que tenemos que considerar que sucede con el rural es lo que está pasando ahora con Starlink. Starlink está dando servicio con satélites de baja altura. Y eso le permite, en este momento, acá en Chile, hay alrededor de, no sé tantas exactamente, pero de 30 a 40 estaciones, 30.000 a 40.000 estaciones que se está usando mucho en rural, tanto en casas, pero también en empresas. ¿No? Y la otra cosa es que ya el mismo Starlink y OneWeb están desarrollando el celular satelital, precisamente para la parte rural. En este momento es caro. Un terminal de Starlink cuesta como 400.000 pesos y cuesta 50.000 pesos mensuales, pero en este momento no tiene competencia. Y la competencia va a ir pronto. Entonces, la pregunta es la regulación. ¿Qué vamos a hacer con la regulación? Porque no pide permiso Starlink a nadie absolutamente. ¿Cuáles son las características de una zona rural?
Veo que Ítalo todavía no se incorpora. ¿Mm? Bien. Tiene una baja Estoy densidad. conectado ya. Muy buenos Ah, días. ya, gracias Ítalo por llegar. Yo voy a terminar la parte que me corresponde y te dejo aquí. Las características de una zona rural son, primero, una baja densidad de población. Si se instala una estación base, hay una cantidad mínima de usuarios que pueden usar. Dentro de la obra obligatoria, yo me estoy tapando a mí mismo, voy a correr acá, perdón, a cumplir el compromiso con los concursos públicos. Si si el operador no instala la estación, no hay servicio. En las zonas rurales, como en la zona central de Chile, se caracteriza por árboles de gran altura, corridas de álamo que impiden el avance de las ondas radioeléctricas. Ustedes ven ahí, en ese documento que hay acá, es la cantidad de atenuación que sufre la señal celular en zonas rurales con el caso de las atenuaciones de los árboles. Observen acá, ya con 10 metros de densidad los árboles de profundidad, ya tenemos una atenuación de 10 veces, pero a 20 ya tenemos 100 veces, a 30 tenemos 1000 veces. La zona rural se caracteriza por árboles de gran altura, corridas de álamo, etc. Y ahí está reflejado. Y la otra cosa que no es muy común pensar en ella, es el hecho que la Tierra es curva, es redonda. Y cuando tenemos una distancia de ciudad, eso no nos importa. Pero fíjense, a 5 kilómetros de distancia ya la Tierra se ha curvado 1,5 metros. A 10 kilómetros se ha curvado 5,9, 6 kilómetros. A 15, 13 kilómetros. O sea que cuando estamos haciendo instalación en una zona rural, la antena ya tiene que tener una altura mínima para empezar a subir. Eso significa de que en la zona rural no va a haber antenas menores de 12 metros. Y acá tenemos que las frecuencias bajas tienen un mayor alcance que las altas, pero las frecuencias bajas tienen un menor reuso de frecuencia, por lo tanto, un menor número de usuarios por kilómetro cuadrado. ¿Cuántas estaciones base se requieren para una cobertura de 700 MHz, que es la más baja que tenemos? Podemos llegar a 10 kilómetros, pero en las que vienen ahora podemos llegar a 2 kilómetros nomás. Las frecuencias bajas no mejoran grandes velocidades de transmisión. La tendencia del usuario es a tener más ancho de banda. Ahora dejo a Ítalo con la parte que es la parte regulatoria. Ítalo. Muy buenos días. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, continuando con la presentación de don Eduardo, hay un tema importante también que son los receptores de banda ancha que están en los celulares o distintas tecnologías inalámbricas. Mientras mayor el ancho de banda, son menos sensibles, o sea, escuchan a menos distancia con el aumento de la velocidad, ya sea la estación base o un terminal de usuario. Esto se compensa parcialmente con el aumento de la potencia radiada, que es el producto de la ganancia de la antena y la potencia de transmisión de salida. La velocidad de datos tiene en directa relación con las generaciones de las tecnologías móviles, por ejemplo, del 1G, 2G, hemos ido pasando con el tiempo, 3G, 4G, ahora vamos en el 5G y pronto estaremos en el 6G. Por ejemplo, aquí hay una vista casi en tiempo real que fue del 29 de octubre de este año de la empresa Movistar con las distintas tecnologías que está empleando en la región metropolitana. Esto es un reporte que hacen los usuarios que tienen celulares directamente a una base de datos. Cada vez que se conectan, hablan por teléfono, automáticamente queda registrado en NPERF, que se llama
una base de datos, y se aprecia que la zona de la región metropolitana, aquí en Santiago, la parte bien como morada son servicios 5G, que es la nueva tecnología que están usando. A medida que vamos alejando del centro, se percibe que hay algunas líneas de color naranjo que son 4G, un poquito más lejano ya son 3G, y evidentemente con 3G permite solamente transmisiones hasta 2 megabits por segundo, o sea, Internet prácticamente no pasa. Vamos a la próxima, Eduardo. Aquí, por ejemplo, tenemos una zona un poco más al sur, en el lago Ranco, donde se aprecia que los servicios 3G son más abundantes. ¿Ya? Estos son por las carreteras donde la gente hace sus comunicaciones. Solamente hay en Payaco, hay en Futrono, La Unión, son prácticamente el centro de la ciudad, del poblado, que tiene tecnología 5G. El resto de la zona son 4G y 3G. Vamos más al sur, a Punta Arenas, por favor. Aquí en Punta Arenas ya la cosa es más crítica, ya hay tecnologías más primitivas, por ejemplo, incluso casi casi 1G, y algunos que son estas de color oscura, digamos, verde, que sería 3G, y unos que otros puntos de color azul que son 5G. Aquí claramente se aprecia que por las grandes distancias la gente sigue usando 3G, porque te requeriría instalar muchas torres para cubrir estas zonas que son muy dispersas con muy baja densidad de población. O sea, todo lo que es zona rural se usa gran potencia, gran altura de antenas. Vamos adelante, Eduardo. Bueno, observando la Ley General de Telecomunicaciones, el artículo 19 bis vincula la ley de antenas con la letra D del artículo 116F, que es la que se pretende modificar con la propuesta del Senado. Y bueno, aquí claramente se indica algunas consideraciones sobre el cálculo de la estructura, que debe acreditar que la torre que se instale tiene que tener capacidad para colocalizar otras antenas de otros usuarios, y por lo menos otro usuario más si es menos de 30 metros de altura, y 3 en total si es más de 30 metros. Si bien la colocalización es un concepto eficiente porque aglutina muchos operadores en una estructura, esto tiene algunos obstáculos técnicos que vamos a observar. Hay torres ya que están saturadas. Incluso cuando uno recurre a estos operadores como American Tower o Torres Unidas, uno solicita para un proyecto instalarse a una determinada altura. Por ejemplo, si la torre tiene 30 metros, entonces esta empresa le dice, sí, pero tengo a 15 metros de altura disponible en la torre, porque arriba está ocupado ya. Entonces, esto limita seriamente a los nuevos concesionarios entrantes que quieren ubicarse a una cierta altura. Entonces, simplemente es difícil ubicarse en esa torre porque ya no cumple, por ejemplo, el radioenlace ya no se da porque está muy baja la altura, se topa con los árboles que están en la cercanía, debiendo instalar una segunda torre en otro sitio o cambiar el proyecto a otra ubicación. Es crítico los radioenlaces punto a punto, como les indicaba, de microondas, los de largo alcance. Ahí, por ejemplo, a mí me tocó ver ahí en el Morro de Arica, había una torre que tenía como 35 o 40 metros, bastante alta, que la torre solo tenía usuarios de microondas. ¿Por qué? Porque como las antenas de microondas usan estas tecnologías que transmite y recibe al mismo tiempo, no pueden estar muy juntas las antenas parabólicas una de la otra. Por lo tanto, la torre está ocupada con, no sé, con 12 antenas de microondas solamente. El inmenso tramo. No entraba nadie más ahí en esa torre. Bueno, en las zonas rurales
el artículo 116 bis de la ley de antenas no impone en realidad obstáculos, ya que el espacio disponible es amplio en las zonas rurales y se puede instalar otra torre a más de 100 metros de la existente para ofrecer la misma cobertura. En las zonas rurales, una estructura pretende una cobertura de varios kilómetros. Por lo tanto, correr 100 metros más allá o más acá de una torre existente no es relevante. Así se evita las zonas saturadas de instalaciones de estructura o de sistemas radiantes por el nivel de densidad de potencia que está en la zona. Ahí en este mismo artículo del 19 bis hay una cláusula que tiene que ver con una franja de 500 metros contigua al límite entre zona urbana y rural, determinado el instrumento de planificación territorial correspondiente, el plan regulador o cosas así, donde se aplica el concepto urbano saturado también, ¿ya? Ahora habría que ver si con la propuesta de usted, esa zona rural, entre comillas, que es como una franja fuera de la zona urbana, se aplicaría también todas las condiciones de zona urbana. Adelante, por favor. La próxima. ¿Ah? La próxima, por favor. Conclusiones. Bueno, el Colegio de Ingenieros ve un nuevo obstáculo para el desarrollo de la infraestructura terrestre de radiocomunicaciones para los servicios públicos de telecomunicaciones en el país con este artículo 116F de la ley de antena al aplicarlo al mundo rural. Primero, hay un aumento de los plazos de implementación y puesta en servicio de los proyectos por complejos obtenciones de permiso. Este es un tema recurrente que se da en los proyectos que se dilatan, porque son en un proyecto grande, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, una red celular, por ejemplo, como 5G, el concurso que hizo Subtel hace un tiempo atrás, se requerían 6.000 torres, más o menos, para cubrir los requerimientos Subtel, de los cuales entre todos los operadores de infraestructura uno podría obtener unas 3.000 torres, 3.500 torres. El resto tenía que arreglárselas uno con ir a cada uno de los municipios y obtener estos permisos, aparte toda la dificultad de negociar con los poseedores de los sitios rurales y urbanos en ese caso, porque aquí son urbanos y rurales los 6.000, lo que dificultaba enormemente. De hecho, WOM ha tenido serias dificultades todavía con cumplir con los plazos, porque se le complicó la cosa. Entonces, no tiene sentido la letra E de este artículo de la ley de antenas en cuanto a la carta certificada que se tiene que enviar a los vecinos al territorio donde se instalará la torre. Lo que dice es que 2 veces la altura de la torre uno debe consultarle a los vecinos, porque en realidad en un terreno rural recae sobre el mismo propietario del terreno, o sea, él es el propietario, el área es muy grande. Hay un aumento de costos que se carga finalmente al usuario al aplicar las disposiciones del artículo, limitando los pocos servicios que hay en las zonas rurales. En realidad, Chile está bastante desconectado del mundo de banda ancha todavía y es una brecha enorme que tenemos con la zona urbana. El imponer más restricciones en la zona rural es un problema, sobre todo que ofrece servicios públicos. Limita la entrada de nuevos competidores a la industria para proyectos de telecomunicaciones móviles, por ejemplo, que requieren cantidad importante de torres, como les explicaba en el país. Prácticamente son los operadores que están nomás, que llegue uno nuevo es muy difícil. De hecho, a mí me tocó colaborar con una empresa australiana que postuló y en el último momento me dijo, mira, esto de las ubicaciones de las torres ya es un problema para nosotros, no. Y en el último día se retiraron del concurso. Tenían 2 proyectos elaborados completos, con Huawei
y con Ericsson, pero se echaron para atrás al último momento por toda esta dificultad de ubicaciones de torres. Era muy difícil cumplir. Las limitaciones de densidad de potencia en estudio implican más torres, que es otro tema, que tiene que ver más con la Subtel, con el medio ambiente, porque al reducir la densidad de potencia implica tener más torres, y al tener más torres se generan más huecos entre las torres sin servicio y corte de señal cuando uno se mueve de una celda a la otra, en el caso móvil. No tiene sentido la letra F sobre el mejoramiento del espacio público que se indica en la ley de antenas en el radio de los 150 metros con respecto a la estructura, ya que no hay habitantes ahí en una zona rural en los 250 metros. Normalmente son terrenos baldíos que no hay a quien ofrecerle este espacio público, este beneficio del espacio público para contraprestación. Pasa a la próxima, por favor. La propuesta de modificación de la comisión propuesta por el Senado implica eliminar la exclusión del artículo 116 bis H para las estructuras portaantenas en las zonas rurales, que es la propuesta concreta, ¿no? ¿Verdad? Dejándola como zona urbana, los mismos requerimientos de zona urbana para la zona rural. Estas estructuras no tienen el impacto urbanístico de las zonas urbanas respecto a la densidad de estructura, ni menos a la saturación radioeléctrica por densidad de potencia. No existen habitantes en la cercanía de estas estructuras por el tema de densidad de potencia. Y desde el punto de vista del impacto ambiental, son zonas, digamos, bastante baldías en general en las zonas rurales. No tiene sentido aplicar medidas tan rigurosas a los concesionarios de servicios públicos intermedios si los concesionarios de radiodifusión no las tienen y que usan torres enormes y con potencia que ustedes no se imaginan, miles de veces más grande que la potencia de un celular. La industria móvil ya se han instalado torres compartidas propias o empresas concesionarias de servicios intermedios de infraestructura. La tendencia futura es instalar miles de pequeños postes, usar frecuencias elevadas, más elevadas que las de ahora, que tienen poco alcance. No tiene sentido usar estructuras de soporte de antenas grandes. O sea, no tiene sentido usar estructuras de soporte de antenas pequeñas en zonas rurales para cubrir grandes zonas, porque requiere muchas torres. Y eso es muy costoso, no sería rentable. En el mundo rural se pretende complementar la cobertura con constelaciones de satélites de órbitas bajas, tanto para acceso a Internet como servicios móviles por satélite, de banda ancha desde un smartphone. Es más eficiente que instalar torres en las zonas rurales. Esta es una realidad. Ya hay varias constelaciones ya que están terminando las supuestas satélites, y no va a ser necesario las torres porque la iluminación va a venir de arriba, del espacio. Son empresas internacionales que han pedido ya sus concesiones en Chile, van a pagar solo el derecho por cada antena que está instalada en el usuario, y el resto no hay, aparte de, bueno, las utilidades y todo esto que pagan las empresas, no hay pago a los municipios, porque no hay infraestructura terrestre. Llega directo al usuario que tiene una antena pequeña, o en el mediano plazo ya va al celular. O sea, el celular se conecta directo al satélite. No va a usar la torre que está en la zona urbana o en la zona rural. Ahora, estas tecnologías están orientadas en general a las zonas rurales, debido a la capacidad del espectro que tienen las constelaciones. No se perfila una gran demanda de torres en zonas rurales, por lo complejo de las regulaciones de antenas, su alto costo por el servicio de colocalización y dificultad para llegar con los enlaces de alta capacidad a las estaciones bases y baja densidad de usuarios. Tenemos problemas también, como les cuento, los radioenlaces, las capacidades para poder llegar a las zonas rurales con grandes anchos de banda son muy limitados, y eso complica mucho al usuario. Tiene que poner fibra óptica
y llegar con fibra óptica a una zona rural es costoso. Por lo tanto, no es muy rentable para un operador instalar fibra óptica hasta las torres en las zonas rurales. Solamente las zonas, por las rutas, por las zonas urbanas, ahí sí es rentable. Bueno, eso queríamos contarle respecto a nuestra opinión del Colegio de Ingenieros. Muchísimas gracias. Quedo atento a consulta. Yo quisiera, Ítalo, agregar una cosa más, es el hecho de que la comunicación rural no es rentable para las compañías celulares. ¿M? Ya están bastante apretados con la telefonía celular urbana. Chile tiene una de las mejores telefonía celular del continente americano, por supuesto, exceptuando Estados Unidos, latinoamericano. ¿M? Siempre se pelea el primer lugar con Argentina. El teléfono celular en Chile es el más barato de Latinoamérica y la calidad de servicio es una de las mejores de Latinoamérica. Eso quería agregar nomás. Y gracias por su atención y estamos a su disposición entonces para contestar las preguntas que pudiera haber. Muchas gracias. No sé si alguno de los senadores presentes tiene alguna consulta. Aprovechamos de saludar al senador Kusanovich, que se integró a la comisión durante el desarrollo de la presentación del Colegio de Ingenieros. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a los expositores en nombre del Colegio de Ingenieros de Chile. A ver, son varios temas, porque lo importante para muchos que vivimos en zonas aisladas o zonas extremas es que es acceder a un servicio que muchos hoy día entendemos casi como un derecho. Yo reconozco que en Chile han habido avances importantes y se han logrado precisamente por la figura de las contraprestaciones, porque evidentemente hablamos de territorios con baja densidad poblacional que no son atractivos para las empresas de telecomunicaciones y que en virtud de un espectro que parece estratégico para una empresa, lo que el Estado le dice, bueno, pero usted se instala, y es la forma como logramos llevar la telefonía móvil a lugares aislados de todo el territorio nacional. Por eso quiero poner en valor que lo primero es eso. Nuestro objetivo en el proyecto de ley no es la antena, es cómo hacemos viable que los habitantes, independientes de dónde habitan, tengan acceso a los mismos servicios de telecomunicaciones. Y yo entiendo que no es un ejercicio sencillo. Y ahí, claro, como esta discusión es tan técnica, yo he conocido la experiencia, por ejemplo, satelital, Starlink, en mi región, en lugares, la verdad que para mí era insospechado la conectividad que obtuvimos. O sea, pero claro, tiene la barrera del costo. O sea, usted bien lo decía, hoy día creo que está un poquito más barato, pero es 400 y tantos mil pesos versus, no sé, 47.000, creo que el costo mensual. Entonces, los gobiernos regionales, por ejemplo, yo lo hablé, incluso lo hablamos con el subsecretario en su minuto, ¿por qué no tener una política de entregar estos quizás dispositivos? Pero claro, nadie puede apoyar en el pago mensual. Ahora puede conectar a varios usuarios, quizás se podía haber hecho alguna figura ahí. Entonces, la pregunta, o sea, yo creo que datos que tenemos que tener a la vista para la discusión en particular es efectivamente si la tecnología y los avances van en la línea de que al final el tema puede ser hasta un teléfono satelital, que es lo que entiendo yo de la presentación, y así lo más probable que ocurra, la antena deja de ser una discusión tan relevante. Pero eso necesita datos finos también de cuánto es entre comillas, la demanda que se requeriría de antenas para cubrir. El Estado también, el gobierno tiene una política, a mi juicio, que va bien encaminada al tema de la fibra óptica, bueno, nacional, que se suma a la fibra óptica Australia, a los proyectos de Tarapacá, entre otros. Por lo tanto, vamos a tener una carretera digital, por decirlo de alguna manera, que nos va a permitir también eso. Entonces, la pregunta es más técnica para ustedes. Si ya tenemos un camino con la fibra óptica en el país, o sea, ¿cómo habla este proyecto con eso? Y lo otro es el tema ya futuro, que es lo satelital, porque
A mí, como yo represento a la región de Aysén, entonces lo que me interesa y ha sido un temazo. Yo siempre digo, hay lugares a los que el camino no va a llegar, pero la conexión digital sí. Entonces creo que la apuesta para conectar personas y conectar comunidades tiene que pasar por las tecnologías más viables, disponibles y ojalá asequibles también. Chile, yo comparto con ustedes, nosotros a veces somos bien autocríticos, pero la velocidad de Internet, los planes, si uno los compara con otros países latinoamericanos, aun cuando quizás para muchos puede que no sea lo ideal, pero es más asequible para un chileno Internet que para otros a nivel latinoamericano. Y la velocidad es razonable. Entonces, creo que son afirmaciones con las cuales tenemos que trabajar. A mí me hacía, yo de hecho firmé el proyecto, me hacía sentido el término de por qué esta discriminación urbano-rural. ¿Ah? Porque también sí creo que hay que regular porque me ha tocado, o sea, vecinos que dicen, se me instaló una antena y nunca supe. O sea, creo que ahí también se transgrede el derecho mínimo a participar de una decisión que involucra un espacio en el cual habitan. Entonces, si lo ven más por ese lado, o porque buscando, yo quiero buscar la mejor fórmula, no exceso de regulación, pero el subsecretario también lo decía, hay que buscar un equilibrio y es lo que al menos creo que inspira este proyecto de ley en que a los habitantes de zonas rurales no llegue una compañía y les instale una torre sin ningún tipo de consulta. Porque otra variable que ustedes lo han dicho que no es parte del proyecto tiene que ver con los permisos municipales. Yo creo que hay que homologar un poco ese proceso, porque hay municipios que se demoran mucho y otros que la verdad que pareciera que son más eficientes en los tiempos, me refiero. Eso de mi parte, presidente. Muchas gracias. Y agradecer la presentación. Muchas gracias, senadora Órdenes. Antes de la respuesta, no sé si el senador Kusanovich quiere agregar algo, ¿no? ¿Sí? ¿Me No, permiten hola. un alcance? Un segundo, estimado, que el senador Kusanovich. No, que en el fondo lo dije la vez pasada, que en el fondo acá en la sociedad actual tenemos un problema que es un dicho que tienen los gringos, que not in my backyard, o sea, no en mi patio trasero. Nadie quiere tener los desarrollos cerca, no quieren tener una carretera, una antena, un basurero, etcétera, una cárcel. Entonces al final estamos viviendo un tema que es súper complicado porque todos quieren el desarrollo, pero nadie lo quiere tener los efectos del desarrollo al lado. Y es un tema que tenemos que superar como sociedad, porque si le ponemos problemas a todo, mira, ahora estamos haciendo una ley, ayer la votamos, para que puedan modificar las cárceles, porque resulta que la dirección de obra de las municipalidades no da los permisos para emplear, o sea, tenemos que hacerlo por ley. Esto es una vergüenza, porque nadie quiere hacer su pega, porque hacer la pega de repente se requiere tomar decisiones que no son agradables y que no son populistas. Entonces, tenemos un problema de populismo y cantinfleo en nuestro país y en nuestra sociedad que ya está haciendo mella por todos lados. Entonces, senador, a ver si Juan Carlos. Sí, verás, primero quería saludar a la senadora Órdenes porque ya coincidí con ella en la estrategia Chile Digital 2035, si se recuerda. Perfecto. Y muchas gracias por el apoyo. Gracias. Primero, en el asunto, yo vi una de las presentaciones que se hizo en esta comisión hace 2 sesiones atrás, en que una persona pedía que ojalá se pudiera hacer por fibra óptica la comunicación rural. Eso es prácticamente imposible. Es cierto que existe la FON, pero la FON llega a ciertos puntos. El problema es hacer la conectividad a cada uno de los lugares. Ese es un costo que ni siquiera lo tienen, yo creo, en ninguna parte, ni siquiera en Estados Unidos llegan con fibra óptica a todos lados. Sobre todo que el celular ahora con el 5G y el 6G son capaces de proporcionar lo mismo que proporciona la fibra. Por lo tanto, con respecto con lo que dice el senador al Knock on My Backyard, yo he visto que están felices y contentos que lleguen al backyard. Por mis años que tengo vivido, que ya son muchos, participé en la televisión. Cuando llegábamos nosotros a ver un cerro que se podía instalar una antena, el guaso ahí nos ponía una carreta, nos ponía los bueyes para subir los equipos para arriba, porque estaba feliz porque él iba a llegar a la televisión. Aún una persona rural,
que tiene una pequeña propiedad rural que cultiva algo así, el que le pongan una torre que le va a dar el Netflix, que le va a dar las noticias, todo lo más, lo va a poner feliz. Es distinto al usuario de la ciudad, que no quiere que le pongan la antena en el backyard. Pero al rural sí le va a gustar. Si hay otra pregunta, por favor. Yo quería contestar un poquito a la pregunta de la senadora Órdenes y respecto a la zona rural y qué pasa con estas nuevas constelaciones de satélites. En realidad, dependiendo de la compañía que está desarrollando estas tecnologías, normalmente tienen tres tipos de antenas de usuarios. Una que son las más chiquititas, que son como individuales. Después hay unas intermedias que son ya de más capacidad como para empresas. Y después hay unas grandes de frentón que permiten conectar incluso estaciones bases celulares de 5G. O sea, uno podría poner una antena de estas satelital de alta capacidad y ahí distribuir a la población con otra tecnología, ya sea con servicios de estos de Wi-Fi que están muy distribuidos ya en las regiones, estos inalámbricos que hay, o tecnologías celulares. Incluso no es necesario un poste grande, basta un poste en el pequeño, digamos, de unos 12 metros o menos, ya es suficiente para cubrir un poblado. Ahora, si uno quiere tener una gran cobertura rural, ya la cobertura satelital está. Ahora el problema es el costo, efectivamente. La única forma económica que hay para cubrir en forma más baja que 47.000 pesos que lo cobra Starlink, por ejemplo, mensual, que es muy caro para la gente en la zona rural, mucha gente no tiene ese acceso, sería compartir esa capacidad con varios usuarios. O sea, distribuir a nivel de abajo de la población. O sea, para cubrir, no sé, 1 kilómetro, una cosa así, distribuir esa señal en 1 kilómetro y así dependiendo de dónde están los usuarios, se van poniendo estos como distribuidores. Eso sería una forma de llegar más fácil, porque ¿cuál es el problema? En una zona rural, si yo quiero transportar una alta capacidad de datos, tengo que tener un enlace microondas o una fibra óptica que en la zona rural son muy escasas. La de microondas, si usted quiere llegar más de 20 kilómetros, ya es un problema, porque las frecuencias que están disponibles en Subtel son muy escasas para esos alcances, porque son frecuencias bajas, digamos de 10 GHz, 14 GHz, por ahí. Y esas bandas están saturadas por las compañías telefónicas. Entonces, es un problema llegar a las zonas rurales para distribuir estos anchos de banda grandes con tecnologías inalámbricas. Pero afortunadamente nos cayó del cielo esta solución satelital, porque si no, yo no sé cómo podríamos haber salido hasta atolladero con las zonas rurales. Eso quería contarles. Bien. Muchas ¿Hay más gracias. preguntas? ¿Don Eduardo quiere agregar algo? ¿No? No, sí hay más preguntas, por favor. Pero al parecer, si aquí terminamos, me gustaría también una cosita chica, pero que no se relaciona estrictamente con esto, sino que subsidiaria a esto. denle más, don Eduardo, porque no hay más preguntas. No, yo vi la sesión, esto es un poco distinto. Yo vi la sesión que ustedes tuvieron, la sesión pasada, respecto a las radiaciones. Me gustaría informarles que en este momento ustedes están sufriendo una radiación 30 veces superior a lo que pretende la decisión esta del Ministerio del Medio Ambiente, el anteproyecto, que establece 10 microwatts por centímetro cuadrado. Ustedes en este momento están sufriendo ahí 290 microwatts por centímetro cuadrado de radiación. Igual que la de microondas no ionizante. No hay ninguna diferencia entre la luz que ustedes están recibiendo, que es una onda electromagnética, con las ondas electromagnéticas
que producen los celulares, que producen los teléfonos, que produce el Wi-Fi que ustedes tienen. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy categórica. Las radiaciones no ionizantes no constituyen peligro para la salud. La luz, como les digo, es radiación electromagnética. No tiene ninguna diferencia con la radiación de los celulares. El sol tampoco hasta cierto punto. El sol les pone 1000 watts por metro cuadrado. 20% de eso es radiación ionizante, cancerígena. Las radiaciones electromagnéticas de telecomunicaciones no alcanzan eso. Si ustedes quieren, en una futura, podemos hacerle una exposición, porque hay muchas opiniones que dan vuelta por ahí de gente que no tiene realmente los conocimientos para hacerlo. Nada más que eso. Muchas gracias, don Eduardo, en general por la presentación que hoy día nos compartió el Colegio de Ingenieros de Chile a través de sus palabras, también de Ítalo Macei, de la Comisión de Telecomunicaciones del colegio, y también con el acompañamiento, el apoyo y la intervención de Juan Carlos Latorre. Le agradecemos también esta última intervención o comentario respecto a las emisiones, y probablemente vamos a buscar un espacio también para poder escuchar la opinión del Colegio de Ingenieros al respecto. Así que muchas gracias por su presentación. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, secretaria, es que con la venia de el senador Castro, ¿cierto?, que informalmente nos dijo que no tenía problema, vamos a someter el proyecto en votación general y vamos a abrir un espacio de indicaciones para ello. Despedimos a los invitados para no quitarles tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Acá. ¿Ya? En votación en general, senador Kusanovich. ¿Qué vamos a votar? Vamos a votar en general el proyecto de ley para abrir un plazo de indicaciones. Ok. A favor. Ya. Senadora Órdenes. A favor. Yo voy a votar a favor en general del proyecto. Yo creo que tenemos que revisarlo efectivamente. En cuanto, si eso no es estratégico, yo creo que lo que hay que modificar obviamente son asegurar equilibrio entre participación ciudadana y la instalación, porque de verdad es brutal que aparezca a veces con desconocimiento de quién está ahí, pero lo vería en esa dimensión. Pero eso en general voy a votar a favor. Presidente. Muchas gracias. Yo, al igual que la senadora Órdenes, voy a votar a favor en general, entendiendo que en el espacio para indicaciones vamos a poder, digamos, lógico, hacer las intervenciones necesarias. Entonces, aprobado en general, Aprobado en con general. 3 votos a favor, y habría que establecer un plazo para presentar indicaciones. Perfecto. Muchas gracias, secretaria. El segundo punto de la tabla y último de la sesión de hoy día, para la cual nos quedan 9 minutos, es continuar con el estudio del proyecto de ley en tercer trámite, iniciado en moción del ex senador Navarro, que modifica la pena para la radiodifusión no autorizada con urgencia calificada de simple. Secretaria, me indicaba de que ustedes tienen ahí un... Sí, dele nuevo. Y bueno, ahí quedamos. Subsecretario, en relación a este comparado, no sé si quiere hacer algún comentario. Simple. Sí, había un punto, no me acuerdo, Juan Pablo, cómo quedó finalmente,
que tenía que ver con una indicación que había hecho la diputada Nullado en la Cámara, que era una excepción para zonas muy aisladas donde no había una definición de qué era lo muy aislado, era como muy ambiguo todo eso. En lo demás, nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Ya. En relación al proyecto, subsecretario, lo que vamos a hacer es que lo vamos a trabajar con nuestros asesores para poder ver la última versión antes de ya entrar a votar el proyecto, y entiendo que lo más probable es que se vaya a comisión mixta en último trámite, digamos, ¿no? Muy bien, pues, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciéndole al subsecretario la gentileza que tuvo de acompañarnos presencialmente junto con el resto de las personas, se levanta la sesión. Muchas gracias.